Ya mencionamos que hay un hito que da la conformación teórica de estas ideas, por lo que para esta clase va a resultar imprescindible adentrarnos al análisis de esta obra fundamental, esto es el texto Futuro Primitivo que escribió John Searson. Este libro, que se publicó en el año 94, va a ser una referencia clave para poder comprender y poder explorar todas las ideas y los argumentos del anarquismo primitivista. Futuro Primitivo va a plantear una crítica profunda a la civilización moderna y todas las manifestaciones de la tecnología, la alienación, el trabajo y la cultura. Searson va a sostener que el desarrollo de la civilización ha llevado a una separación de los seres humanos de su entorno natural, generando una serie de problemas sociales y ambientales. El libro examina las estructuras de poder y de dominación que se derivan de la sociedad moderna y cómo éstas han afectado negativamente nuestra libertad y nuestro bienestar. Searson va a argumentar que la tecnología y la civilización han llevado a la alienación y a la degradación del ser humano y de su entorno. En el texto se propone un retorno a una forma de vida más primitiva y en armonía con la naturaleza, defendiendo al mismo tiempo la idea de que las sociedades primitivas eran más igualitarias, más sostenibles y más libres y que podemos aprender de ellas para construir un mejor futuro. A través de un análisis crítico y, lo cierto sí, bastante provocador, plantea preguntas desafiantes sobre lo que es el progreso, sobre lo que es la tecnología y el sentido de la vida en la sociedad moderna. Va a examinar la vida de los neandertales y de los sapiens arcaicos como ejemplos de sociedades primitivas que contrastan con la civilización moderna. A través de este análisis va a buscar resaltar las características y las cualidades que considera valiosas y perdidas en la sociedad contemporánea. Argumenta que tanto los neandertales como los sapiens arcaicos vivían en sociedades tribales donde predominaba la cooperación, donde predominaba la igualdad y la armonía con la naturaleza. Estas sociedades eran comunales y se basaban en una relación más directa y equilibrada con el entorno natural. Al mismo tiempo, estas sociedades tribales basaban sus relaciones en una plena horizontalidad, incluyendo en esa horizontalidad a los jefes de las tribus o quienes representaban la autoridad en la misma. Otra gran definición de Searson, siguiendo el espíritu del anarquismo individualista, es que estas tribus, estas primeras asociaciones de neandertales y de sapiens arcaicos, eran genuinas libres asociaciones que se unían en razones más pragmáticas, como por ejemplo, para la caza mayor, juntarse entre varios para emboscar y luego cazar. Sin dudas, esta empresa era mucho más eficaz y más económica en cuanto a esfuerzo se refiere si se hacía entre varios que si se hacía por uno solo. En contraste, sostiene que con el desarrollo de la civilización y la tecnología a partir de la agricultura se produjo una ruptura con esta forma de vida primitiva. Esto dio lugar a la división del trabajo, a la propiedad privada y el avance tecnológico llevó a la alienación de los seres humanos respecto a ese entorno natural y a la creación de desigualdades y jerarquías sociales. Este punto resulta de importancia manifiesta puesto que significa el triunfo de la cultura como sumatoria de todas las ficciones y simbologías humanas por sobre la naturaleza real y palpable. Es decir, pasamos de ser un animal más en el mundo de la naturaleza al ser el dueño de la naturaleza y con esto hacer algo completamente distinto a la misma naturaleza. Por otro lado, y en uno de los postulados que representó una buena cantidad de críticas al texto, es que los primitivistas y en concreto Searson sostienen que dichas primeras sociedades arcaicas intencionalmente rechazaban la tecnología. Es decir, que a pesar de tener la capacidad, se abstraían del uso tecnológico por las consecuencias negativas que tenían. Polémico y de difícil comprobación sin ningún lugar a dudas. En línea con lo que venimos diciendo, nos propone que la inteligencia basándose en el éxito y la satisfacción de la existencia de un cazador-recolector es el verdadero motivo de la pronunciada ausencia de progreso. La división del trabajo, la domesticación, la cultura simbólica fueron rechazados hasta hace muy poco tiempo, lo que significaría que la especie o el género Homo escogió durante todo ese lapso de tiempo la naturaleza en detrimento de la cultura. Quiero poner énfasis que para Searson esas especies humanas primitivas rechazaron voluntariamente los procesos del lenguaje y de lo simbólico.
No obstante, en un pequeño dato de color, muchas de las conclusiones de Serzan que se llegó allá en el año 94, sobre todo lo relativo a la capacidad neuronal de los neandertales y su concepción bien alejada de ese prejuicio del salvaje y del hombre de las cavernas, sosteniendo por ejemplo que todas las especies homínidas tempranas como el Homo erectus, el Homo habilis, el neandertal incluso, poseían las capacidades mentales y físicas similares a las del Homo sapiens y además que vivieron en un estado de felicidad durante más de 2 millones de años. Por esta clase de conclusiones recibió una catarata de críticas por parte de Murray Bookchin en un texto llamado Anarquismo social o anarquismo personal. Diría yo que Bookchin con esto casi que buscó humillarlo. No obstante esto, esta polémica se terminó de zanjar después del año 2010 porque las teorías de Serzan fueron comprobadas y demostradas en estudios arqueológicos y antropológicos posteriores, sobre todo lo relativo a la organización social de los neandertales. En concordancia con esto, Serzan va a sostener categóricamente que antes de la domesticación, antes de la aparición de la agricultura, la existencia humana consistía esencialmente en una vida de ocio, de intimidad con la naturaleza y que gozaba de sabiduría, de igualdad sexual y buena salud y opulencia en cuanto a recursos alimenticios se refiere. Uno de los grandes conceptos que deja Serzan es la idea de la opulencia primitiva, la que estaría dada por la abundancia de recursos de este mundo antiguo. Al mismo tiempo estaba dada por la posibilidad de los desplazamientos, lo que quiere decir que, aun en el caso de agotar los recursos disponibles en un determinado lugar, cosa que ha pasado efectivamente y se ha demostrado por estudios arqueológicos, pero que una vez acaecido este no hacía inviable la vida del primitivo, tan solo lo obligaba a emigrar o a trasladarse a otro lugar que aún los tuviera. Para ir finalizando el análisis del texto y en algo que ya mencionamos en los apartados anteriores en cuanto a los cambios nefastos que la agricultura trajo para la vida humana, el texto Futuro Primitivo hace hincapié en que fue este el motivo principal del nacimiento de la civilización y con él el comienzo del declive de la vida humana. Por último, y en lo que es un análisis filosófico de excelencia, analiza la paradoja del lenguaje y de lo simbólico, sosteniendo que estos hitos de la evolución del sapiens son los que lo llevaron a la cúspide de la pirámide alimenticia, pero que al mismo tiempo son los responsables de abrir la puerta a la manipulación y a la intención de controlar, es decir, a la jerarquía entre los hombres, y posteriormente abrió la vía a la domesticación de la naturaleza. Para Serzan, por lo tanto, la vida de los neandertales y de los sapiens arcaicos es una fuente de inspiración y un recordatorio de la posibilidad de vivir de una manera distinta, de una manera más libre y en armonía con la naturaleza. Por lo tanto, propone que aprendamos de estas formas de organización social, de su simplicidad y su conexión directa con el entorno para construir tal vez una sociedad un poco más equitativa y más sostenible. Como se imaginarán, una postura tan extrema como la del primitivismo no escapa a las críticas y a las controversias. Para muchos especialistas es absolutamente inviable el retorno a una vida primitiva, ya que la dependencia a la tecnología y a la infraestructura compleja que tenemos nosotros en esta sociedad moderna van a dificultar absolutamente la adopción de un estilo de vida primitivo y por curioso que parezca sostienen que abandonar los estándares actuales llevaría a un mayor colapso y a una mayor destrucción del medio ambiente. Dejo abierta la pregunta y los leo en los comentarios. Vale la pena mencionar que lo que propone el primitivismo es abandonar los cánones de civilización actual para pasar a uno primitivo, digamos de manera voluntaria. Pero lo que puede pasar es que el retorno a esas formas de vida primitiva sea posterior al colapso social que mencionamos recién y no anterior a este. Quiero decir que, tal y como parece que va el rumbo de nuestras organizaciones sociales, el caos puede ser el futuro posible y ante esta debacle, que quién sabe en qué puede terminar, puede ser el iniciador de la vuelta a formas primitivas de organización. Por lo tanto, les consulto, ¿ese retorno a las formas de vida primitiva puede ser posterior o anterior al colapso de la sociedad? ¿Ven posible este colapso y que ese colapso lleve a la adopción de formas de vida primitivas? Los leo en los comentarios. Muchos expertos en tecnología y futurólogos critican el primitivismo por negar los avances tecnológicos y su potencialidad para solucionar los distintos problemas sociales y ambientales. Van a argumentar que la tecnología también puede tener beneficios para la humanidad como la mejora de la calidad de vida, el acceso a la información y la capacidad de abordar desafíos a un nivel más abarcativo, más global.
Algo ya mencionamos hace un ratito nomás, algunos críticos van a señalar que esta teoría social tiende a idealizar las sociedades primitivas y pasar por alto sus propios problemas y contradicciones. Van a decir que si bien algunas sociedades tribales pueden haber sido más igualitarias y sostenibles y probablemente hayan sido más felices y despreocupadas que nuestras sociedades, también existían conflictos como las guerras, campañas de colonización, racismo e ideas supremacistas de algunas tribus para con otras, desigualdades y limitaciones en términos de desarrollo y bienestar. Vale decir que muchas tribus antiguas tenían, por ejemplo, el sistema de la esclavitud. Con esto queda en claro que esta corriente proporciona una perspectiva más que interesante y provocadora para analizar los problemas sociales y ambientales de nuestra sociedad moderna, pero al mismo tiempo deja abierto algunos interrogantes y desafíos sobre su viabilidad y sus implicancias prácticas. Para finalizar la clase, recapitulemos algunas de las ideas principales que no queremos dejar pasar desapercibidas. El anarquismo primitivista, independientemente de nuestras posturas acerca de su implementación, no deja de ser una invitación a reflexionar sobre cómo podemos encontrar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico, el respeto a la naturaleza y a la libertad individual. Va a basar sus postulados en cuestionar los fundamentos de la sociedad industrializada y cómo ésta impacta sobre nuestra libertad, sobre nuestro bienestar y sobre el medio ambiente. Nos va a proponer el retorno a formas de vida primitivas, pero aun cuando desde nuestra reflexión esta vuelta sea rechazada, no debe dejarse pasar la oportunidad para considerar alternativas más sostenibles y respetuosas con la naturaleza en nuestros estilos de vida y organización social. Nos va a decir que la agricultura es la fundación de la civilización alienante, es decir, el nacimiento de la domesticación y de la jerarquía. En esta dicotomía entre cultura y naturaleza nos propone la vuelta a la racionalidad, a entendernos como parte de la naturaleza, no por encima de esta, a vernos nuevamente como un animal más del ecosistema, lo que implica la horizontalidad de las relaciones humanas y la horizontalidad con nuestro entorno. En última instancia, no hay duda que, pese a las objeciones que puedan caberle a la idea primitivista, la idea es un canto a la reflexión y sirve, al menos desde mi perspectiva, como una bofetada a nuestros estándares de vida, llevándonos a una reflexión sobre el uso de la tecnología y nuestra sumisión práctica a esta, y mucho más aún nuestra relación con el medio ambiente y la naturaleza. Y si bien no creo que muchos de nosotros pasemos a formas de vida primitiva, sí creo que es posible tender a simplificar muchos aspectos de nuestras vidas, lo que no tengo dudas va a mejorar en calidad. Bien, gente, hemos concluido la clase de hoy, una clase interesantísima con una postura que realmente pega en los cimientos de nuestros estilos de vida, de nuestras formas de ver la realidad y la organización social. Incluso una forma de pensar las relaciones humanas que pone oposición y distancia a muchas de las formas propuestas por el resto de las tendencias del anarquismo. Más allá de esto, y pese a las críticas que puedan valerle al primitivismo, incluso que muchos de nosotros lleguemos a la conclusión de no querer adoptar formas de vida más primitivas, no deja de ser una oportunidad de reflexionar sobre cómo vivimos y los ritmos de vida que llevamos. Ahora sí, final de nuestra clase, les dejo un gran saludo, gracias a todos por los me gusta, por los comentarios y a todos los que día a día se siguen sumando a la cátedra. Nos volvemos a ver en la próxima clase.